muchachos, hoy vamos a ver la definición de la derivada. Antes de entrar en la derivada debemos de conocer lo que es una función, pero antes de entrar a la función quiero dar dos términos que debemos de conocer, y es el término de recta secante y recta tangente. La recta secante es una recta que va a cruzar a una curva y la va a cortar en dos puntos, 1, 2. Mientras que una recta tangente es aquella recta que va a cortar a la curva en un solo punto. Por ejemplo, vamos a ver si me sale bien esta recta, que lo toca en un solo punto. Entonces, a esto llamamos recta tangente. Y a esta la vamos a llamar recta secante. Entendiendo estos dos conceptos, veamos, ¿qué es una función? ¿Pero qué es una función? Una función no es más que la relación entre un conjunto de elementos X y otro conjunto de elementos Y, donde a cada elemento del conjunto X le corresponde uno y solamente un elemento del conjunto Y. ¿Dónde vemos esto en la vida real? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de un ciclista que va a una velocidad constante y donde existe una relación entre el tiempo transcurrido y la distancia recorrida. Por ejemplo, podemos tener un conjunto X al que llamamos dominio y un conjunto Y al que llamamos rango, recorrido o codominio. En este conjunto del dominio X representa el tiempo del que transcurre cuando el ciclista está manejando su bicicleta, y el conjunto Y va a representar la distancia recorrida. Entonces esto lo podemos ver en segundos, 1, 2, 3, y va recorriendo por cada segundo 2 metros, 4 metros, 6 metros. Esta sería la distancia recorrida o la posición del ciclista. Ahora, ¿qué es la derivada? La derivada son los conceptos más importantes del cálculo infinitesimal y representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto dado. Más allá de eso, representa la rapidez de cambio de un valor en un punto dado de la función. Bien, físicamente, ¿para qué nos sirve? ¿O en qué la aplicamos? Es aplicable en mecánica, en economía, en sociología y en diversas ramas de la ciencia para calcular la aceleración, la velocidad, la razón de cambio de la temperatura de una taza de café a la temperatura ambiente. También lo podemos ver cuando queremos calcular la población de un cultivo de bacterias o el aumento de la población en un tiempo determinado en un lugar específico. Fermat fue el primero en utilizar la derivada para calcular máximos y mínimos en una curva. Pero fue Isaac Newton en el año 1669 que la integró en un sistema matemático que es una genialidad llamado el cálculo integral y diferencial. Y podemos decir que es la base de la matemática de la ciencia clásica. Entonces veamos cómo se define una derivada. Si tenemos, por ejemplo, una función cuadrática y trazamos una recta secante donde estamos cortando en dos puntos específicos, vamos a llamar a este primer punto el punto X, y a este punto de corte en esta posición lo voy a llamar el valor de X más una variación de X o una diferencia de X. ¿Por qué una diferencia de X? Porque es la diferencia que hay desde este punto a este punto, es este valor, esta distancia de aquí a acá. Entonces, en la recta vertical, en el eje,
de las ordenadas, tendríamos que este punto, la función es f de x. Y en este punto tenemos que la función es f de x más variación de x o delta x. Aquí tenemos entonces que se formó un triángulo rectángulo, y para hallar la pendiente de esta recta secante, nosotros ya sabemos que la pendiente de una recta secante es igual a la componente y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1, que en nuestro caso sería igual a f de x más delta x más f de x, perdón, menos f de x, dividido entre x más delta x menos x, donde x menos x se anulan, es 0, por lo tanto queda solamente delta x. Bien, esa es la pendiente de esta recta secante, pero vamos a asumir de que este valor delta x se va haciendo cada vez más pequeñito y que esta recta secante ya no pasa por acá, sino que pasa, digamos, por acá. Y así sucesivamente la vamos cortando hasta que ese delta x se hace tan pequeñito, que se va acercando a 0. Entonces nos vamos a lo que es el límite, porque sucede que cuando se hace más pequeñito y unimos estos dos puntos, se va acercando a lo que es nuestra recta tangente. Si unimos estos dos puntos, por ejemplo, tendríamos esta recta. Se va acercando entonces a la recta tangente a medida que delta x se va haciendo más pequeño. Y realmente lo que queremos hallar es la pendiente de la recta tangente. Entonces para eso usamos los límites. Entonces decimos que la pendiente, que en este caso lo vamos a identificar con f' de x, es igual al límite cuando x se acerca, cuando delta x se acerca a 0, de esta relación f de x más delta x menos f de x dividido entre delta. Y esta es la definición de la derivada. Muy bien, muchachos, vamos a ver unos ejercicios en el siguiente video calculando derivadas por medio de su definición. Denle like al video. No olvides comentar. Comparte el video con tus amigos. Hasta luego.